Chile. La tenemos a Juliana González para charlar unos minutos con nosotros. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de saludarte. Bueno, siempre solemos hacer un repaso de los temas más relevantes a nivel informativo desde la mirada europea y sin lugar a dudas una de las grandes preocupaciones, ¿no? En estos días tiene que ver con estas incursiones rusas sobre espacio aéreo europeo y se están tomando cartas en el asunto, Juliana. Así es, aquí vemos varias discusiones. Por ejemplo, aquí en Alemania, el canciller federal fue muy claro en señalar precisamente a Rusia, porque todo este Ujú. tiempo se ha hablado de unos drones que no han sido Sí, identificados, pero todo señala a que es Rusia. Y aparte de lo que hablábamos la semana pasada, de esos drones, por ejemplo, en Dinamarca, este fin de semana se vieron aquí también en el aeropuerto de Múnich, lo que obligó a que el aeropuerto tuviera que ser cerrado temporalmente en varias ocasiones. Y las discusiones van en dos niveles. Una que es ujú, el nivel meramente, digamos, político, burocrático. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en Alemania, los únicos que pueden disparar a los drones son en realidad la policía, pero esto es un asunto mucho más complejo y se está buscando ujú. crear precisamente ese vínculo entre la policía y los militares, es decir, que las fuerzas militares Sí. presten esa asistencia a la policía para que se puedan derribar esos drones. Y por el otro lado, por supuesto, está toda la discusión técnica. ¿Cuál es la mejor respuesta a esto? Aquí en la Unión Europea se habla, por ejemplo, de la creación de un muro de Sí, drones, que no es un muro, sino más bien una red que permitiría, ujú. digamos, interceptar esos drones, ya fuera cortando la señal o buscando una manera en la que puedan perseguirlos y derribarlos. Bueno, ¿y cuán cerca se está, Juliana? Contanos de que se haga efectiva esta idea de generar este muro de drones. Bueno, está un poco lejos porque si pensamos que la urgencia es el ahora, Claro. muchos hablan aquí de que esto debería estar listo para el 2027. Esto Bueno, es un año y medio, 2 años, es realmente mucho tiempo, pero las discusiones siguen, las discusiones más agudas se dan ahora porque realmente Europa se ha dado cuenta que durante mucho tiempo se durmió en esos temas de seguridad, mm, estaba muy confiada de que la guerra no llegaría, fueron muchos años, si se quiere, de prosperidad y de tranquilidad después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después del fin de la Guerra Fría, había un espacio mucho más seguro acá y esa seguridad hizo que los países como Alemania, incluso que es un sí, país que económicamente es muy fuerte, no hayan tomado medidas para proteger el espacio aéreo y hayan evitado, digamos, tomar esas decisiones. Hoy en claro. día la cuestión, el balón está ahí en tomar decisiones que Ujú. permitan, por ejemplo, disminuir la burocracia dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, pero también dentro de los ejércitos nacionales frente, por ejemplo, a la OTAN misma para que sea mucho más fácil ese ataque, porque hay que pensar que hay drones que espían, pero hay Claro, drones también, como lo vemos en el caso de Ucrania, que tienen cargas sí. explosivas y no se puede esperar hasta que una cosa de estas suceda, una tragedia, para poder reaccionar. Claro, bueno, lo que pasa es que mientras se intenta llegar a un acuerdo en este sentido que mencionás y evitar la burocracia, la única acción justamente que podría ser inmediata es derribar los drones, ¿no? Pero hay que tener la certeza de que se trata de un dron enemigo y Rusia sigue diciendo que no tiene nada que ver en todo esto. Así es. Lo que pasa es que es difícil también creer las palabras Oh, cuando hay claro. una de las partes que está en conflicto. Lo veíamos también, si recordamos, al inicio de esta guerra, cuando Rusia hizo todo ese despliegue de tropas, más de 100.000 hombres y tanques en la frontera con Ucrania, que supuestamente era solo un ejercicio militar, y ese 24 de febrero amanecimos con una invasión a gran escala de Ucrania, y por eso es tan difícil considerar que solamente se trata de una cuestión de una acusación sin fundamento Ujú. o una negación a esas acusaciones en el caso de Rusia. Y lo que dicen aquí los expertos, incluso consultados por Deutsche Welle, es que no hay una solución definitiva para derribar, por ejemplo, a esos Ujú. drones. Se hablan de varias alternativas. Una de esas es interceptar la señal. Por supuesto, esto puede tener unas implicaciones en la aviación, por ejemplo, civil, ¿no? En los aviones, porque Sí. el GPS, la frecuencia del GPS puede ser interrumpida temporalmente
sucede mientras se pierde el contacto entre quien pilotea el dron y el dron mismo. Y la otra es, por supuesto, ese tema de crear un sistema que permita derribar a esos drones como tal. Hay soluciones en el mercado privado, sí, pero todavía no se han llevado a las instituciones públicas y hay que definir aquí en Europa cuáles son realmente esas infraestructuras críticas que necesitan ser protegidas de manera inmediata, no solamente por fuerzas militares o por barcos patrulleros, sino también por un sistema mucho más sofisticado de tecnología que proteja, digamos, los cielos europeos. Claro, es que Rusia está ya denunciando, ¿no? Una escalada de la OTAN en este sentido, y no sea cosa que al derribar algún dron se le dé una excusa para atacar también. Claro, podría funcionar como una excusa como tal. Hay antecedentes. Hace más o menos una década, Turquía derribó uno de los uno de los aviones, perdón, de Rusia que entró a su espacio aéreo sin avisar, pero esto, digamos, en otro contexto, en el contexto de la guerra de Siria, y Turquía rápidamente lo derribó. Claro, se crea el miedo de que esto pueda generar una escalada, pero en ese caso también se habla de la legítima defensa, en este caso territorial, por ejemplo, y lo que pasó en ese momento es que Rusia le impuso sanciones económicas a Turquía. Aquí, si pasara una situación similar, pues habría dos caminos. La primera es que Rusia se sienta atacado y continúe y escale aún más el conflicto, exacto, las represalias, pero la otra es que pueda haber una escaramuza, una tensión en la que se busque un camino de diálogo, en la que se impongan unas sanciones que en este caso serían más simbólicas o que implicarían que, por ejemplo, Rusia no le vende más petróleo y gas a países como Eslovaquia y Hungría, que son europeos y a pesar de todos los paquetes de sanciones europeas, son los únicos que se siguen beneficiando de ese acceso, que fue una manera de buscar que estos dos países no vetaran las decisiones. Y ese puede ser, digamos, uno de los escenarios que puede ocurrir en este caso, de que se derribe y que Rusia decida imponer una retaliación económica. Claro, bueno, es un mundo muy complejo en el que estamos viviendo y cada movimiento, ¿no? Los líderes tienen que pensarlo y mucho porque, bueno, se mueve cualquier pieza de rompecabezas y la cosa puede salir mal. Juliana, muchísimas gracias por esta charla, como siempre, con nosotros un placer tenerte. Para mí es lo mismo. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima.